Muy buenos días. Vamos a empezar entonces química. Permítanme presentar pantalla. ¿Se me escucha? A ver, voy a presentar pantalla. Bien, antes de nada quisiera terminar, ¿sí? Terminar o resaltar la semana anterior. ¿Se quedó pendiente algo o no? A ver, ustedes me dicen. Yo creo que sí, se quedó resaltar un poco la semana 7, ¿no? Vamos a ver el ejercicio, ¿no? Primero podríamos ver al anterior muy rápido. El anterior sería este de acá, ¿no? Por ejemplo, balancear por el método del ion-electrón esta semireacción iónica, ¿no? Entonces, el primer paso siempre es balancear, primero, ¿no? Ver cuántos átomos, qué tipo de reacción es, y vemos que el azufre, que está con número de oxidación +6, porque recordemos, así no me lo den entre paréntesis, me está diciendo todo esto es un ion, ¿no? Es el ion sulfato. Entonces, de +6 está yendo a -2. Entonces, si nosotros vemos la recta numérica, de 6 a 0 son 6, a -2 son 8. Entonces, está ganando 8 moles de electrones, ¿cierto? Cuando tengamos dudas, hacemos con la recta numérica. Balanceamos átomos, un azufre que ingresa, un azufre que sale, oxígeno, 4 oxígenos que ingresan, no sale ninguno, entonces habría que ponerle 4 moles de agua, ¿cierto? Se nos desacomoda el hidrógeno, ¿cierto? Tendríamos que poner aquí 8, pero aquí ya hay 2 hidrógenos, entonces tenemos que ponerle por total 10 protones, ¿no? 8 del agua, del desbalance de agua, y 10 porque vamos a sumarle estos 2 hidrógenos acá. Entonces sería 10 protones. Y entonces estaría balanceada nuestra semireacción iónica, ¿no? Nos piden sumar los coeficientes, bueno, sumaremos, bueno, 10 más 1, 11, ¿cierto? 11 más 1, 12, más 4, 16, ¿no? 1, 4, 5, 6 y 10, 16. ¿Listo? Vamos ahora a ver, vamos a poner esto. Vamos ahora a ver el ejercicio siguiente. Un poco que he estado adelantando para que no nos gane, ¿no? Vemos que es una reacción redox y que podemos balancear por el mismo método redox o en forma de o como un método del ion-electrón, como era lo que nos pedía, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es ver los cambios de número de oxidación y vemos que el bromo está yendo de +5 a bromo 0. Y el otro que cambia es el bromo -1 a bromo 0, ¿no? Entonces, eso es lo que escribimos. El bromo, pero el bromo lo tenemos que poner como ion. Entonces, al ponerlo como ion, sería el bromo -1, ¿cierto? En realidad hay dos ion bromato, pero cada ion es -1, ¿no? Recordemos, este es el bromato que viene del ato, viene de un ácido, ¿no? Y reconstruimos el ácido, es el ácido brómico, ¿no? Pero, y del anhidrido brómico, pero aquí ya tenemos ya no, ya la certeza que este es el bromato con una carga de -1. El bromo dentro está como +5. Entonces vemos, ¿no? El bromo de +5 está pasando a bromo 0. Entonces nosotros decimos de +5 a 0, está ganando 5 moles de electrones, ¿no? Está ganando 5, gana 5 moles de electrones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este bromo es molecular, es diatómico, está llegando a una sustancia, entonces como que hacemos el balance ahí, el prebalance, ¿no? 2 bromos aquí, acá sería 2, ¿cierto? Y acá sería 10, ¿no? 5 por 2, 10. Entonces ya estaría balanceado los bromos, ¿no? Vamos a balancear el oxígeno. Ahora son 2 oxígenos porque todo el ion bromato se ha multiplicado por 2. 2 por 3, 6 oxígenos, ¿sí? Entonces tiene que haber 6 moles de agua. Si ponemos 6 moles de agua, ya balanceamos el oxígeno, pero se nos desacomoda los hidrógenos. 6 por 2, 12 protones. Eso es lo que ponemos acá, ¿no?
12 protones, ¿no? Por otro lado, también tenemos el otro cambio, que el bromo de -1 está cambiando a bromo 0. Entonces, eso es lo que ponemos. El bromo de -1 está cambiando a bromo 0. Significa que está ganando, no, está perdiendo, se está oxidando, es una reacción de oxidación. Este se oxida. De -1 a 0 está perdiendo una mol de electrones, pero hacemos lo mismo, ¿eh? Como es diatómico, esto sería 2. Esto sería 2, entonces esto sería 2. Ya no 1, sino 2, ¿no? Porque estamos considerando al diatómico. Entonces, ahora el segundo paso, porque es una variante, el ion electrón es una variante del redox. El segundo paso, igualamos electrones. Quiere decir que el artificio tiene que hacer que esto es multiplicado por 5, ¿cierto? Y este por 1. Entonces, ejecutando, 12 por 1, 12 protones, ¿no? 2 por 1, 2 ion bromato, más 10 por 1, más 10 electrones, bromo por 1, bromo, y 6 por 1, 6 moles de agua. Este es el que vamos a multiplicar por 5. Entonces, 2 por 5, 10 bromuro, ¿no? 5 por -2, menos 10 electrones, y 5 por bromo molecular, 5 bromo molecular. Sumamos miembro a miembro, 12 protones, más 2 bromato, ¿no? Está ¿no? Y más 10 bromuro, ¿no? Estamos sumando miembro a miembro, la flecha, y ahora tenemos bromo, ¿cierto? Más otro bromo serían 6 bromos, ¿no? Un bromo acá más otro bromo acá serían 6 bromos más 6 moles de agua. Y pasamos los coeficientes donde veamos el protón 12, está representándome al ácido, ¿cierto? 12, le ponemos acá 12. Donde veamos bromato deberíamos ponerle 2, ¿no? Pero ahora vamos a ver, sí, le ponemos 2, pero vamos a ajustar y vamos a ver qué. Pues, donde veamos bromuro 10, donde veamos bromuro 10, y donde veamos bromo molecular 6, donde veamos bromo molecular 6 y 6 moles de agua, ¿no? Entonces ajustamos un calcio que ingresa, si le ponemos 2 calcios teníamos que inflar esto, podríamos poner un calcio que ingresa, un calcio que sale, ¿no? Potasio, 10 potasios que ingresan, tienen que salir 10 potasios. Ya no hay más metal, vámonos al cloro. 12 cloros que ingresan, ¿cierto? 2 más 10, 12 cloros que 10 más 2, 12 cloros que salen. El bromo, tenemos 2 bromo, más 10 son 12. Acá tenemos 12 bromos. Hidrógeno, tenemos 12 hidrógenos, tenemos que ponerle, bueno, con el agua, el método del ion electrón te ayuda para el ácido y el agua. Ya le habíamos puesto 6, entonces no hay nada que balancear. Y por último, el oxígeno, ¿no? 2 por 3, 6 oxígenos, no hay más oxígenos que ingresan, 6 oxígenos que salen, balanceada la ecuación, ¿no? Si se puede simplificar, se simplifica, ¿no? En este caso, porque siempre se presentan los exponentes no fraccionarios, sino enteros, y si se puede simplificar, en este caso no podemos simplificar, ya lo habíamos simplificado, ¿no? Y eso sería el balance del método del ion electrón. Podemos, ¿cierto? Nos dice ahora la alternativa que contenga las moles de electrones transferidos. Vemos que es 10 moles de electrones transferidos, ¿no? Por cada 6 moles de bromo formado, ¿no? Entonces, ¿cierto? Y el coeficiente del ácido clorhídrico, 12, ¿no? Entonces tenemos la A. ¿Listo? Seguimos avanzando, ¿no? Y ahí está, en forma un poco más compendiada, ¿no? Más resumida. Exactamente lo mismo, ¿no? Bien. Vamos entonces, creo que también quedó pendiente, no sé si hay preguntas, quedó pendiente, de repente, esta ecuación, la ecuación nuclear, entonces vamos a ver, ¿no? Siempre vamos a tener pendiente la sumatoria de números de masa. Si este es el único reactante y está entrando con una masa de 238, acá sería 234, ¿cierto? Entonces se está disminuyendo en 4 unidades, ¿cierto? Entonces quiere decir que acá viene una subpartícula, ¿no? Que la podemos poner encima de la flecha o la podemos poner acá como si fuera un subproducto. Ese subproducto, esa subpartícula debe tener
para que me dé 38, esto debe ser 4. Y para que 90 me sea 92, esa es la partícula alfa, ¿no? Alfa. Entonces, se está emitiendo partículas alfa. Aquí, el reactante ahora es 234, ¿no? 234, ¿no? Emite partículas alfa este uranio y ya queda en torio. Ahora el reactante es torio. 234 sigue con 234, 90 y aumentó en una unidad. Esa emisión se llama beta. Entonces, en A se emite partículas alfa, ¿no? Sucesivamente una partícula alfa y una partícula beta, correcto, correcto. En la segunda, en la ecuación B es de fisión nuclear. Fisión sí es fisión. ¿Por qué? Porque un núcleo voluminoso se está bombardeando con neutrón, ¿no? Y nos da núcleos más pequeños. Sumemos, ¿cierto? ¿Cuánto es este valor? Entonces sumemos, ¿no? ¿Cuánto me debe salir todo? 239 más 1, 240. Entonces todos los productos, el número de masa, la sumatoria también debe ser 240. Sumemos 140 más 90, ¿cierto? Me faltaría aquí 10, ¿cierto? 10. ¿Para qué? 10 por 1, 10, más 90, 100, recién estaría completo, ¿no? Entonces, sí es una reacción de fisión nuclear, pero se emiten 10 neutrones. Y por último, la ecuación tercera, la C, es de fusión. Fusión significa unión. Núcleos ligeros me están dando, aunque sea un poco más pesado el Z, ¿ven? Me está dando más pesado, ¿cierto? El Z, ¿no? Y el A. Entonces, eso es fusión. ¿Se emiten partículas? Sí, se emiten partículas. Por ejemplo, acá se han emitido neutrones. Sumemos 4 más 1, 5. Reactantes, 2 más 3, 5. ¿Ven? La carga nuclear, Z. 2 más 0, 2. 1 más 1, 2. Correcto. Es de fisión nuclear y está correctamente planteada. ¿Listo? Entonces, último, vamos a ver. Bueno, esto ya es prácticamente repetir lo mismo, ¿no? Si nosotros sumamos, sabemos que esto es 4, esto será 2. Entonces, sumando, vamos a sumar reactantes más productos, sería 4 más 9, 13. ¿Ve? 4 más 9, 13. En productos, Z más 0. En productos, A más 1, ¿cierto? Está dando 12, por lo tanto, A debe ser 12, ¿no? Y sacamos que A es 12, porque 12 más 1, 13, ¿ves? 4 más 9, 13. ¿Y el Z cuánto sería? Si esto es 2 más 4, 6, y esto es 0, entonces Z debe ser 6, ¿no? Automáticamente Z va a ser igual a 6, ¿no? Sumando. Entonces vemos que es este núcleo. Y en este núcleo me preguntan cuántos neutrones. Nosotros siempre sabemos que el número de neutrones es A menos Z. 12 menos 6 sería 6, ¿no? Listo. Entonces, en esta reacción, ¿el núcleo permaneció intacto? No, hubo una transmutación. Ya cambió. Entró como berilio y sale como otro elemento, sale como carbono, ¿no? Este es el carbono. Entonces, esta es una reacción nuclear. En la reacción nuclear, ¿no? En la reacción nuclear, los núcleos se alteran, se fraccionan, no son los mismos. Bien, entonces, espero que se haya entendido. Pasamos ahora sí, ya los ejercicios de práctica, ya los desarrollan ustedes. Vamos entonces, esto ya lo hemos hecho en clase, ¿cierto? Bien, vamos entonces a concluir esto y a pasar a la clase de hoy día. La clase de hoy día es estequiometría, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Vamos rápido a ver. ¿Preguntas? No, no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a la clase de hoy día. Hoy día vamos a hacer estequiometría. ¿Listo? Estequiometría es la ciencia que se ocupa por una parte, de la composición de la materia, ¿no? De las sustancias, ¿no? Porque la composición de la materia, no se olviden, ¿cierto? Lo hace la química analítica, ¿no? Aquí son cálculos, ¿no?
las relaciones cuantitativas, ¿no? Entonces, las masas, los volúmenes, las moles, eso es lo que estudia la estequiometría, ¿no? ¿No? Son cálculos. Y es que estequiometría evidencia una ley que hemos mencionado, que es la ley de la conservación de la materia, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la estequiometría lo que hace es cuantificar, ¿no? Cuantificar tanto, ¿no? Toda la materia, tanto la materia reactante como la materia producto, ¿no? Por ejemplo, ahí nos está diciendo que pues, una molécula de metano requiere 2 moléculas de oxígeno para formar una molécula de CO2 y 2 moléculas de agua, ¿no? Molécula es una entidad, ¿no? Es una sola, una entidad. Pero vamos a ver ahora que cuando balanceamos, podemos seguir diciendo moléculas, ¿cierto? Si nos referimos a una sola, ¿cierto? A una sola entidad, la más pequeñita, pero también podemos decirle moles. Entonces, mol sería una mol de metano, requiere 2 mol de oxígeno para darme, ¿no? Una mol de CO2 y 2 moles de agua, ¿no? Entonces, las mol salen de los coeficientes estequiométricos, ¿no? Lavoisier estableció entonces la ley de la conservación de la masa. Vamos a identificar qué es mol. A partir de ahora, donde veamos la palabra mol, significa 6,02 por 10 a la 23. ¿De qué? Depende. Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, ¿no? Una mol de iones tiene 6,02 por 10 a la 23 iones. Una mol de moléculas tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Una mol de átomos tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Así como cuando decimos, ¿no? Una docena de camisas, 12 camisas. Una docena de manzanas, 12 manzanas, ¿no? Por ser una docena, son 12 unidades, ¿no? Pero en objeto, en masa, son diferentes. Igual, ¿no? Un átomo de carbono o una molécula de agua o una molécula son diferentes, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, cuando decimos una mol de hidrógeno, va a contener 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Listo? Cuando decimos una mol de electrones, pues van a ver, para no estar poniendo 6,02 por 10 a la 23, decimos Avogadro, ¿no? Avogadro. Entonces, una mol de electrones contiene Avogadro electrones. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos ahora a ver ejemplo de cantidad de sustancias. Esto es muy importante también. Automáticamente, si me dicen una mol de SO3, lo primero que digo, ¿qué cosa es el SO3? Puede que no sepa ni su nombre en ese momento, ¿no? No me acuerdo que es un anhidrido sulfúrico, ¿no? Ya, no me acuerdo. Pero el enlace sí tengo que ver, o por lo menos dilucidar que es un enlace covalente. Y si es un enlace covalente, esto es una molécula. Entonces ahí me están presentando una mol de moléculas de anhidrido sulfúrico. ¿Listo? Una mol de moléculas significará entonces 6,02 por 10 a la 23 moléculas de anhidrido sulfúrico. ¿Listo? Siempre tenemos que analizar en una mol, siempre en una mol. ¿Listo? En una mol. Esto lo vamos a llamar estequiometría. Estequiométricamente vamos a analizar siempre para una mol. Y entonces observen el subíndice del azufre, observen el subíndice del oxígeno, ¿no? Entonces, también estequiométricamente yo puedo decir que hay una mol de átomos de azufre. En esa misma mol de anhidrido sulfúrico, ¿no? Hay una mol de átomos de azufre. Y hay 3 mol y por supuesto, si hay una mol de átomos de azufre, hay 6 por 10 a la 23 átomos de azufre, ¿cierto? También observamos que hay 3 mol de átomos de oxígeno. Si hay 3 mol de átomos de oxígeno, ¿no? Queremos saber cuántos átomos. Por ejemplo, si yo les digo, tengo 24 camisas, o tengo 3 docenas de camisas, o 3 docenas de manzanas. Pero les pregunto, ¿cuántas manzanas tengo? Entonces usted, 3 por 12, 36. Igual acá, ¿no? Si me dicen 3 mol de átomos de oxígeno, lo que tengo es 3 veces Avogadro, ¿no? O sea, 3 por 6,02 por 10 a la 23, ¿no?
O sea, sería 1,8 por 10 a la 24. ¿No? Entonces, moraleja y conclusión. Cuando yo pongo una mol, los subíndices me están indicando cuántas moles de átomos hay. No se olviden de este es un cuadro importante. ¿Listo? Cuando yo tenga una mol, los subíndices me leen cuántas moles hay. Hay 3 moles de átomos de oxígeno, hay 1 mol de átomo de azufre. Ahora, si quiero expresar no en mol, sino en unidades, entonces diré que 1 mol, 6,02 por 10 a la 23. 3 mol, 3 por 6,02 por 10 a la 23, que sería 1,8 por 10 a la 24. Una sola mol será 6 por 10 a la 23, ¿no? Un Avogadro, moléculas de SO3. En el otro es moles de átomos de azufre, 3 moles de átomos de oxígeno. Todo eso es estequiometría. Vamos a ver acá igual, ¿no? Pero primero vemos el enlace. ¿Qué tipo de sustancia es? Iónica, ¿cierto? El enlace es iónico. Entonces ya no hablamos de molécula, hablamos de unidades fórmula. Entonces, como es una mol, hay Avogadro, unidades fórmula. O sea, hay 6 por 10 a la 23 unidades fórmula de cloruro de calcio. Si en vez de unidades fórmulas me pusieran moléculas, estaría incorrecto, ¿cierto? Porque es un compuesto iónico. Se habla de unidades fórmula. Leo los subíndices, entonces digo, hay 2 mol, ¿cierto? O 1 mol de iones calcio. ¿De dónde me sale eso de que hay 2 por esto? Pues justamente por ser, esto es estequiométricamente, ¿cierto? Entonces, ese es una mol, todo eso es estequiometría, ¿no? Ahora, yo sé que el cloruro de calcio, ¿no? Si yo lo ionizo, está formado por calcio más 2 y cloro menos 1, ¿cierto? ¿Cuántos iones cloruro? 2 iones cloruro. Como decir, he ionizado la molécula. Entonces yo puedo decir que hay 1 mol de iones calcio, ¿ven? Ahí está, ¿ven? 1 mol, voy a escribirlo así, 1 mol de iones. Y 2 mol de iones cloruro, ¿ven? Vamos a verlo acá. Y 2 mol de iones cloruro. Por total, ¿cuántos moles de iones hay? 3 mol, ¿no? Si yo sumo solamente de iones, ¿no? Cationes calcio y aniones cloruro, hay 3 mol de iones totales, ¿no? Cuando me dicen iones totales, estoy hablando de todos los iones, tanto cationes como aniones, ¿no? Bien, ahora, 1 mol de iones calcio, 1 mol que significa 6,02 por 10 a la 23 iones calcio. 3 mol de iones cloruro, que significa la palabra mol, 3 veces Avogadro, o sea, 3 por 6,02 por 10 a la 20, perdón, 2 por 6,02 por 10 a la 20, 1,2 por 10 a la 24. 3 mol de iones totales, que sería 3 veces Avogadro, o sea, 1,8 por 10. Entonces, es lo mismo que si yo sumara 6,02, 6 por 10 a la 23, ¿no? Más este que está acá, ¿no? Sumo y me sale 1,8 por 10 a la 24, ¿no? 20, porque esto es 2 por 6, ¿cierto? 1,2 sería 1,8 por 10 a la 24 iones, ¿no? Acá, ¿cierto? 3 moles de iones totales, ¿no? Es como si yo multiplicara también 3 veces Avogadro, ¿no? 3 por 6,02 por 10 a la 23, me sale 1,8 por 10 a la 24. Bien, seguimos avanzando. Entonces, cuando queremos ahora analizar la estequiometría en masa, tenemos un referente, ¿no? Esa es la masa del carbono, del átomo de carbono 12. Entonces, cuando decimos una unidad de masa atómica, estamos diciendo que con respecto al carbono 12 es la 12ª parte, ¿no? Entonces, la masa de un átomo de carbono es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, el oxígeno, si el oxígeno tiene, por ejemplo, 16 unidades de masa, me está diciendo que comparado con el átomo de carbono, ¿cierto? Es 16 veces, ¿no? Es más pesado. El carbono es 12, este es 12 y un poquito más, 16 unidades, ¿no? Entonces, la masa del átomo de oxígeno
¿cierto? Tendría que expresarlo, ¿cierto? En gramos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Nosotros, ¿cómo llegamos a 24? ¿Qué decimos, pues? Por ejemplo, ¿no? Un átomo de carbono, ¿cierto? Que tiene 12 unidades de masa, o simplemente unidades, o así, ¿cierto? Un átomo de carbono, ¿cierto? Una mol de átomos de carbono tiene 12 moles de átomos, 12 por 6,02, ¿no? ¿No? Por 10 a la 23, ¿no? Si nosotros queremos un solo átomo, lo dividimos y nos sale 1,66 por 10 a la menos 24. El peso atómico es el peso, habíamos visto, cuando multiplicamos los porcentajes promedio por ¿no? Los porcentajes de abundancia por las unidades de masa atómica y encontrábamos las masas o pesos atómicos, ¿no? El peso atómico del carbono es 12, ¿no? Entonces, de aquí sale, ¿ven? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Esto es lo que les estaba diciendo. Entonces, 12, ¿no? ¿No? Tenemos acá 12 gramos de carbono, podemos expresarlo en gramos, ¿no? Que es una mol de átomos de carbono, tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿cierto? Átomos de carbono, porque estamos hablando de una mol. Una mol de átomos de carbono pesa 12 unidades o 12 gramos, ¿no? Eso es. Entonces, 12 gramos, que es una mol de átomos de carbono, tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Si yo quiero solamente saber un átomo de carbono, ¿cuánto pesa? Un átomo de carbono. ¿Cuánto pesa ese átomo de carbono en gramos? Me va a salir el valor que hicimos en enantes, ¿no? El valor que sacamos en enantes. Bueno, acá no lo recuerdo, estas cosas no se recuerdan. Entonces vamos a verlo acá. 1,66 por 10 a la menos 24, ¿no? Eso es lo que nos va a salir. Bien, entonces, eso era, y el peso atómico del hidrógeno, 14 unidades, comparado, ¿cierto? ¿No? Podríamos decir, ¿cierto? Que en vez de decir gramos, decimos 12 unidades, ¿no? Cuando hablamos del peso atómico de carbono, o el peso atómico del oxígeno, o del cualquier elemento. Vamos a ver ahora lo que son los pesos fórmula. Los pesos fórmula. Entonces, estamos hablando de la suma de los pesos atómicos, ¿cierto? De todos los elementos que participan en esa fórmula, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el peso fórmula del hidróxido de calcio. Entonces, vamos a tener que, tenemos que sumar el peso atómico de calcio más 2 por 1, 2 veces el peso atómico del oxígeno y 2 veces el peso atómico del hidrógeno. Diferentes formas de sacar el peso atómico, ¿no? Alguien dirá, no, pero le sumamos el oxígeno es 16, el hidrógeno es 1, sería 17 por 2, 34. Y a 34 le sumo 40, igual llego a 74, ¿no? También. Entonces, el peso atómico del calcio es 40, ¿no? Del oxígeno 16 unidades, el hidrógeno es 1, y nos sale 74. Entonces, podemos decir que el peso fórmula es 74 unidades. Si ahora el peso fórmula, vamos a ver, lo podemos expresar en gramos, sería 74 gramos por cada una mol. Pero también lo podemos expresar en kilos, 74 kilos por cada kilomol. O 74 toneladas por cada tonelada mol, ¿no? Generalmente usamos gramos por mol, ¿no? Entonces, este 74 lo dejamos en unidades porque, repito, puede ser 74 gramos por mol, pero también puede ser 74 kilogramos por cada kilomol, o 74 toneladas por por una tonelada mol, ¿no? No, o mol tonelada, como queramos decir. Bien, vamos entonces a entender lo que es la masa molar. La masa molar sí es la masa expresada en gramos, ¿no? Entonces, si nosotros al anterior queremos expresarlo
¿no? En masa molar diremos que es 74 gramos por mol. Entonces ahí tenemos una mol de carbono, ¿cierto? Diremos que es 12 gramos de carbono. Entonces, la masa molar será 12 gramos por mol. ¿Qué me está diciendo eso? Que una mol de átomos de carbono, ojo, una mol, o sea, 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono pesan 12 gramos. Mucho ojo con ese concepto, ¿no? Aquí me está diciendo, vamos a resaltarlo, que toda esta, ¿no? Esta masa molar corresponde a una mol, ¿no? Ahí está la palabra mol, ¿ven? Que una mol. Y sabemos que una mol tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿no? Toda esa cantidad, que es bien grande, ¿no? 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono pesan 12 gramos. Igual análisis hacemos para el hidrógeno, ¿no? Una mol de hidrógeno pesará 2 gramos de hidrógeno, ¿no? Porque el peso atómico del oxígeno es 1, 1 por 2, 2. Entonces, la masa molar será 2 gramos por mol. Otra vez, una sola mol de hidrógeno contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Aquí no podemos confundir, jóvenes, aquí no es tanto aprenderse de memoria cuánto es el abogado, sino entender esto. Miren, 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 acá me voy a detener un poco. ¿Qué me está diciendo? De acá, interpreto esto que está acá. Me está diciendo que una mol de hidrógeno, una mol, ¿pero de qué? De la molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno. Una mol de molécula de hidrógeno, ¿cierto? Que sabemos que es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, ¿no? Moléculas de hidrógeno. Sí, pero si yo quiero expresar en átomos, esa es otra cosa, ¿no? Una mol de hidrógeno, les he dicho que lee los subíndices para moles de átomos, ¿no? Entonces, cuando yo veo una mol de molécula, por eso le estoy deteniendo para leerlo correctamente, una mol de moléculas de hidrógeno. Si es una mol, tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Pero si me preguntaran por átomos, yo veo acá 2 mol de átomos de hidrógeno. 2 mol de átomos de hidrógeno. Una mol de moléculas de hidrógeno tiene 2 mol de átomos de hidrógeno, de este, digamos, de este. Que es diferente a este es molécula, mucho ojo. Este es átomo. Este es molécula. ¿No? Estequiometría cuenta todo. Cuenta la estructura. Entonces, no confundir, ¿ven? A veces en el examen dice, marque verdadero o falso. Una mol de hidrógeno, y me ponen este, H2. Se está refiriendo a las moléculas. Entonces me está diciendo una mol de moléculas de hidrógeno, de este. Una mol de moléculas de hidrógeno. ¿Pesa 2 gramos? ¿Pesa 2 gramos? Sí, pesa 2 gramos. Correcto, verdadero. Una mol de moléculas de hidrógeno. ¿Tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno? Sí, tiene 6,02 por 10 a la moléculas de hidrógeno. Una mol de átomos de hidrógeno. ¿Tiene 2 veces 2 mol de átomos de hidrógeno? Sí. Y estas 2 mol de átomos de hidrógeno es igual a decir 2 veces Avogadro. 2 por 6,02 por 10 a la 23. O sea, tiene 1,2 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. ¿Sí? Perdón, de hidrógeno. ¿Sí? Del monoatómico. Entonces, no confundir las cosas. Espero que se haya entendido. Muy importante lo que acabo de hacer, ¿no? Y cuando tenemos un compuesto iónico, por ejemplo, ahí como está, ya sabemos lo que hemos aprendido de las vistas anteriores, que hay una mol de cloruro de magnesio tiene, ¿cierto? Tiene 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de cloruro de magnesio. Pero aquí solamente me interesa, ¿no? La masa. Entonces la masa
tendré que sumar, ¿no? Magnesio 24 más cloro es 35,5 por 2, 71. 71 más 24, 95. Entonces, 95 gramos de cloruro de magnesio, ¿no? Ya no analizamos que una mol significa 6,02 por 10 a la 23. No, ya no analizamos que en esa mol hay de magnesio una mol de iones magnesio y 2 mol de iones cloruro, ¿no? Eso ya lo hicimos en la vista anterior. Ahora solamente estamos viendo la masa, ¿no? Entonces, vamos a limpiar esto para que quede ahí, ¿no? Entonces tenemos esos resultados, ¿no? En masa, entonces, me está diciendo que una mol de esta cloruro de magnesio, una mol, ¿no?, de estas unidades fórmula de cloruro de magnesio, tiene una masa de 95 gramos. Listo, seguimos avanzando. Ahí tenemos una mol de carbono, tiene 12 gramos de carbono, repitiendo, ¿no? Tiene una masa de 12 gramos de carbono. Y sabemos que una mol de carbono tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Cuando hablamos de molécula de hidrógeno, decimos una mol de molécula de hidrógeno pesa 2 gramos, ¿cierto? Porque cada átomo de hidrógeno tiene un peso atómico de 1, ¿no? Entonces, 1 por 2, 2. Una mol de moléculas de hidrógeno pesa 2 gramos, ¿no? Esa misma mol de moléculas de hidrógeno tiene Avogadro moléculas de hidrógeno. Pero si hablamos de átomos, volvemos a la estequiometría y entonces decimos, ¿no? En una mol hay 2, ¿ven ese subíndice 2? Hay 2 moles de átomos de hidrógeno. Y 2 moles de átomos de hidrógeno sería multiplicando 2 por 6,02 por 10 a la 23, por eso que, ¿no?, ponen 1,2 por 10 a la 24. Acá, una mol de cloruro de magnesio pesa 95 gramos, ¿no? Porque sumamos 24 más 35 por 2, 71, todo me sale 95. Esa es la masa de una mol de cloruro de magnesio. Pero no olvidemos que una mol de cualquier sustancia, una mol, ¿cierto?, es 6,02 por 10 a la 23, solo que ahora se llamará unidades fórmulas porque es un compuesto iónico. Al interior, como es una mol, hay 2 mol de iones cloruro, ¿cierto? Hay 2 mol de iones cloruro. Y hay una sola mol de iones magnesio. Como es una sola mol de iones magnesio, mol, la palabra mol significa Avogadro, un Avogadro. Como hay 2 mol de iones cloruro, 2 Avogadro, o sea, 2 por 6, ¿no? 1,2 por 10 a la 24. Por total, ¿cuántos iones hay? Hay 3 mol de iones, ¿no? 2 de cloruro y 1 de magnesio, hay 3 mol de iones. 3 mol, la palabra mol, lo reemplazo por Avogadro, entonces 3 por 6, ¿no? Redondeando a 6 sería 1,8 por 10 a la 24 iones totales, ¿no? Bien, vamos ahora a hablar de esta fórmula. Esta fórmula, jóvenes, para mí, esta fórmula es una fórmula herramienta. O sea, yo no me imagino, de verdad, cómo simplificar, cómo hacer los cálculos si yo no supiera esta fórmula, ¿no? Para mí ya no es una fórmula, es una herramienta. El número de moles siempre va a ser la masa que me den entre la masa molar, ¿no? Como decir, su peso fórmula expresado en gramos por mol. Ese es el número de moles. Entonces me pueden dar cualquier masa, ¿no? Por ejemplo, de agua. Me dicen el agua, hay 360 gramos de agua. 360 lo pongo acá. La masa molar del agua es 18, ¿no? Entonces ya tengo, ¿no?, que el número de moles me sale 20 o 200 o lo que fuera. Es más, miren ustedes, 1, 2, 3 variables. De esta sale, por ejemplo, si ya tengo el número de moles y tengo el peso fórmula, puedo saber la masa, es que no me dan la masa. Es una herramienta. Por ejemplo, acá ven, el ácido sulfúrico se emplea en reacciones de neutralización. En cierta reacción se neutraliza hidróxido de magnesio, 4,9 gramos. Determine las moles de dicho. O sea, solamente me está pidiendo que calcule cuántas moles hay acá. Aplico la fórmula, ¿ven? Entonces, el número de moles de ácido sulfúrico será 4,9 gramos, que es el dato. El peso fórmula del ácido sulfúrico
no me lo están dando, pero les voy a decir que el peso, hallémoslo, ácido sulfúrico, ¿no? En realidad es 98, tanto que se utiliza, pero veamos, el hidrógeno sería 2 moles de átomo por 1, que pesa, sería 2 gramos, ¿ven? El azufre, veo el subíndice, 1 mol de átomos de azufre, cada átomo de azufre pesa 32, entonces sería 32. El oxígeno, hay 4 moles de átomos de oxígeno, ¿cierto? Y cada mol de átomo de oxígeno pesa 16. Entonces sería 16 por 4, 64. Sumamos 898. Entonces puedo poner acá, ¿cierto? Si me dice masa molar, o sea, expresado en gramos por mol, esto es unidades, pero expresado sería 98 gramos por mol. Expresado en masa molar, ¿no? Siempre se expresa en masa molar. Entonces, gramo se cancela con gramo y me queda que esto sería, si fuera 49 entre 98 sería 0,5, pero como es 4,9, 0,05 mol. O lo que es lo mismo, 5 por 10 a la menos 2 mol, ¿no? Entonces, pude hallar las moles, ¿ven? Había esta cantidad de moles. Espero que se haya entendido, sigamos avanzando. Bueno, ahí me lo daban, ¿no? Ahí me estaban dando para que ustedes practiquen, ¿no? Practiquen. Vamos a borrar, practiquen, practiquen, practiquen. Bien, seguimos avanzando. Volumen molar es un concepto. No interesa, por así decirlo, qué sustancia es. Puede ser, nosotros conocemos varias sustancias gaseosas, ¿cierto? El cloro gaseoso, el oxígeno gaseoso, el ozono, el nitrógeno, ¿cierto? Cualquier sustancia gaseosa, inclusive el aire, ¿no? O los gases nobles, monoatómicos, son monoatómicos, ¿cierto? El helio, el neón, ¿no? Se consideran moléculas gaseosas, pero son monoatómicas. En cambio, el cloro es diatómico, ¿cierto? Entonces yo tengo diferentes sustancias gaseosas. Vamos a hacer un poco un repaso porque el examen es de la siguiente semana, ¿no? Entonces, ¿qué sustancias gaseosas conocemos? Conocemos esta sustancia, por ejemplo, ¿no? Ejemplos de sustancias gaseosas. El cloro, que es una molécula diatómica, el oxígeno, que es otra molécula diatómica, el nitrógeno, que es otra molécula diatómica, ¿cierto? Son gaseosos. Poliatómicos, el ozono, molécula gaseosa, ¿cierto? ¿Cuál más podemos tener acá? No sé. Todas estas que he pintado son sustancias elementales, sustancias elementales. Sustancias compuestos gaseoso, sustancias compuestos es porque hay dos tipos de átomos o más. Por ejemplo, gaseoso, el CO2, es un compuesto gaseoso. Otro sería el metano, el propano, ¿no? Bueno, podemos poner CH, el propano sería C3H8, y así cualquier sustancia gaseosa, ¿no? Entonces, todas son moléculas gaseosas, pero unas son diatómicas, otras son monoatómicas, por ejemplo, el helio, el neón, el argón, y etcétera, etcétera, son monoatómicas, pero también son moléculas gaseosas. Cualquier sustancia gaseosa, inclusive el aire, que no es una sustancia, ¿no? El aire es un compuesto, es una mezcla. El aire está formado por, ¿no? Una mezcla gaseosa, ¿cierto? Está formado por diferentes sustancias compuestas, ¿no? El aire está formado por helio, el aire está formado por hidrógeno, el aire está formado por oxígeno, es una mezcla gaseosa. Pero aún el aire, ¿sí?, es gas. Y entonces, para cualquier sustancia gaseosa que está a estas condiciones, una mol de cualquier sustancia gaseosa ocupa 22,4 litros, ¿no? Ya no le ponemos que la temperatura es 0 Celsius o su equivalente 273 Kelvin. Ya no decimos que la presión es 760 milímetros de mercurio o una atmósfera o 1,013 por 10 a la quinta pascal. Simplemente decimos condiciones normales. Entonces, a condiciones normales, una mol de cualquier sustancia gaseosa, vamos a poner acá en esencia, ¿no? A condiciones, vamos a poner acá, una mol de cualquier sustancia gaseosa, ¿no? Vamos a poner acá de cualquier gas, a condiciones normales, ocupa 22,4 litros de volumen.
Si nosotros tenemos 10 moles, 10, ¿no? 10 moles de esa misma gas o de cualquier gas, a condiciones normales, ¿cuánto ocupará? 224 litros. ¿No? Si me dicen, en cierto recipiente que está a condiciones normales, el manómetro está indicando que la presión es, perdón, que el volumen que hay a condiciones normales es 11,2 litros. Pero está a condiciones normales y ocupa ese volumen, 11,2 litros. La pregunta es, ¿de cuántas moles me están hablando? Si está a condiciones normales y ocupa 11,2 litros. Me está hablando de media mol, ¿no? ¿Cierto? Porque una mol ocupa 22,4. Media mol será 0,5 mol. ¿De quién? De cualquier gas. Puede ser ozono, cloro, aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha entendido lo que es concepto de volumen molar. ¿Listo? Vamos entonces ahora, ¿cómo está ahí? Vamos a ver este de acá. Vamos a leer, ¿eh? El oxígeno es un gas muy demandado en los hospitales debido a que se utiliza para tratar la insuficiencia respiratoria. Si en un hospital se tiene almacenado en un tanque 320 gramos de oxígeno, determine la cantidad de moléculas contenidas y el volumen que ocuparía dicho gas a condiciones normales. ¿Ven? Dato importante, la masa. Entonces, ¿qué cosa hay? El número de moles. Esta es una fórmula, como les digo, una fórmula de herramienta. El número de moles será la masa que me han dado entre la masa molar, ¿no? El oxígeno es diatómico. Aquí solamente me están dando por un átomo. Entonces yo digo 2 por 16, la masa molar es 32 gramos por mol. Y eso es lo que pongo acá, ¿ven? Entonces se cancela gramos por mol, me quedan 10 mol de oxígeno. Ya tengo entonces que hay 10 mol de oxígeno, ¿cierto? Yo sé que estequiométricamente una mol de oxígeno tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Por dato, hemos encontrado que hay ¿cuánto? Que hay 10 mol de oxígeno. En 10 mol de oxígeno, ¿cuántas moléculas de oxígeno hay? Hay 6 por 10 a la 24, ¿cierto? Una tiene 6 por 10 a la 23, 10 tendrá 6 por 10 a la 24, ¿cierto? Aumenta en una unidad, 23, porque acá es 10. 6,02 por 10 a la 23 por 10 sería 6,02 por 10 a la 24, ¿cierto? También sabemos que una mol de cualquier sustancia gaseosa a condiciones normales ocupa 22,4 litros, pero por dato tenemos 10 mol. 10 mol, ¿cuánto ocupará? 224 litros. De ahí que si la respuesta está en notación científica, bueno, puedo poner que es 2,24 por 10 al cuadrado litros, ¿no? Puedo expresar en notación científica, si es que la respuesta está en notación científica. ¿Listo? Entonces, espero que se haya entendido. Sigamos avanzando. Vamos a ver ahora composición porcentual, ¿no? La composición porcentual se refiere a que cada compuesto tiene un peso fórmula, hemos visto, ¿cierto? Tiene una masa molar. Entonces, esa masa molar, por ejemplo, para el carbono es 12, más para 4 por 1, 4, la masa molar es 16, ¿cierto? 16. 16 es el 100%. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera nada más saber el carbono, ¿qué porcentaje tiene? Veo la masa de carbono. ¿Con cuánto está participando el carbono? Con 12. Ah, entonces 12, ¿qué porcentaje será? O de repente quiero saber el porcentaje de hidrógeno. ¿Con cuánto está participando el hidrógeno en masa? 4 gramos. Entonces vuelvo, 16, que es el todo el peso fórmula, toda la masa molar, 16 es el 100%. El hidrógeno está participando con 4 gramos. 4 gramos, ¿cuánto será? 25%. Supongamos que no he hecho todavía, ¿no? 25%, 25%, pero como solamente es un compuesto binario, ya encontré que uno de ellos es 25% y todo me debe dar 100%, el otro será 75%, ¿no? O sea, a veces no tengo necesidad de hacerlo. Cuando es binario y ya encontré el porciento de una parte, como todo debe ser 100%, pues le pongo 75% a la otra parte, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, las tierras de cultivo necesitan un aporte diario de potasio, ¿no? Que viene a través de la sal oxisal sulfato de potasio, ¿no? Entonces, claro, ese es un nutriente, ¿no?
Entonces, hallar la composición porcentual de esta sal oxisal llamada sulfato de potasio. El potasio, ¿cierto? Tiene 2 moles de átomo, cada uno pesa 39, sería 78. El azufre, 1 mol de átomo, cada uno pesa 32, 32. El oxígeno, 4 por 16, ya tengo la masa molar. Entonces, 174 es el 100%. ¿Con cuánto contribuye el potasio? Con 70. Acá está mal. Acá sería 78, ¿no? No está, ojo, no está con 39, es 78, ¿no? Entonces, aquí ya cambia la figura, ¿ven? Entonces, esto no sería. Si no sería que el potasio está participando, ¿no? Entonces pondríamos, ¿cuánto saldría ahí? A ver, multipliquemos. Míreme cómo por ganar tiempo, ya. Sería 78%, ¿cierto? 78% entre 174. Y saldría 44.82%. Entonces, este potasio participa con 44,82%. Todo me debe salir el 100%. Listo, aquí. El azufre, 174, el 100%. ¿Con cuánto está participando el azufre? Con 32, eso sí está correcto. Aquí, el oxígeno, 4 por 16, 64. ¿Qué porcentaje será? ¿No? Entonces, si nosotros sumamos 44 más 18 más 36, nos debe salir el 100%. ¿No? Qué bien que me haya equivocado ahí para que vean que no es el peso atómico, no, es la masa con la que participa el potasio. ¿Listo? En ese caso era 78. Bien. Bien, entonces pasemos a la siguiente. ¿Qué cosa es la fórmula molecular? La fórmula empírica. La fórmula molecular, la fórmula empírica es la mínima relación que existe entre por ejemplo acá, ¿no? La fórmula molecular para este compuesto, la fórmula empírica es la mínima relación. Por ejemplo, la proporción 1 de carbono, 1 de hidrógeno, 1 de hidrógeno. ¿No? Pero su fórmula molecular real sí son 6 de carbono y 6 de hidrógeno. Igual para este, ¿ven? La fórmula empírica, o sea, la mínima relación es 2 a 5. 2 de carbono y 5 de hidrógeno. La del agua es 2 a 1. ¿No? Entonces, nosotros vamos a tener que la proporción, ¿cierto? Acá es 6. Acá, por ejemplo, ¿no? La relación, ¿no? 2, ¿cierto? Y aquí 1. ¿No? Siempre vamos a tener una relación que la vamos a llamar K. K o R o lo que fuera. Es una relación del peso, fórmula molecular, vamos a poner ahí, fórmula molecular, entre el peso, fórmula empírico. Entonces nos va a salir, ¿no? Por ejemplo, aquí rápidamente, ¿no? Por ejemplo, para este de acá, para el butano. Su peso fórmula sería 4 por 12, 48 más 10, 58, ¿cierto? 58. Entonces, el K o R, yo le pongo R, va a ser acá 58. El peso fórmula, 4 por 12, 48 más 10, 58. Y acá sería 2 por 6, 12, más 5, 12 más 5, 17, ¿cierto? 4 por 12, 48, ¿cierto? 48, más 10, 58. Y el peso fórmula empírica sería 12 por 2, 24, más 5, 29. Entonces, ¿cuánto me sale esto? El K me sale 2, ¿no? 2. ¿Listo? Entonces, K siempre va a ser peso molecular entre fórmula empírica, ¿no? Donde el peso molecular y la fórmula molecular es el dato, generalmente es el dato, y la forma empírica es lo que vamos a hallar de la relación numérica. Este ejercicio se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Vamos a hacer nosotros, ¿no? Solamente aquí voy a decirles que cuando me dan en por ciento, automáticamente cambio y digo a carbono, en vez de poner 84,21%, digo 84,21 gramos. El hidrógeno me dice que es 15,79%, en gramos será 15,79 gramos. Es decir,
estoy asumiendo que 100 gramos del compuesto es 100%, ¿no? Por facilidad, cosa que el por ciento se expresa como gramos, ¿no? 84.21 es gramos. Entonces, ahora sí voy a aplicar la fórmula. Número de moles de átomos, número de moles de átomos de carbono, o sea, el subíndice que va a tener, ¿no? Porque yo quiero llegar a este, X. Ese es X. X será igual a número de moles de átomos de carbono, será peso de carbono sobre peso atómico de carbono. Peso atómico de carbono. Igual, ¿no? Y, porque me está dando un compuesto y me está pidiendo que haya la fórmula empírica. Ese es el paso, el proceso. Entonces, Y será igual a número de moles de átomos, número de moles de átomos de hidrógeno. Acá también número de moles de átomos de carbono. Bueno, será peso de hidrógeno, que ya lo tenemos, que es este, sobre peso atómico de hidrógeno. Peso de carbono lo tenemos, es 84,21. Peso atómico del carbono es 12 gramos por mol. Entonces me sale la mol de átomos acá. Igual acá, ¿no? Peso del hidrógeno es 15,79, es dato, sobre peso atómico del hidrógeno, que es 1. Ojo, no es 2, es 1. Está hablándome del átomo de hidrógeno. 1 gramo por mol. Entonces esto me sale 15,79, ¿no? Mol. Un número bastante grande. Y este 84 entre 12, digamos que me sale aproximadamente 4. Entonces, ¿qué se hace? Se divide entre el menor. O sea, entonces, artificio, dividir siempre toda la expresión entre el menor. En este caso, entre 4, digamos. Este entre 4. Entonces, esto me va a salir 1. Y esto redondeando, digamos, me sale 4. Entonces, ya encontré la fórmula empírica. ¿Ve? La fórmula empírica será C1H4. ¿No? Si me dicen que la forma molar, ¿no? Yo sé que K va a ser igual a hallar me dicen que la masa molar es 114. Entonces ya tengo que acá, esto es 114. Y el peso fórmula empírica es 16. Entonces me sale un valor, ¿no? ¿Cuánto me sale esto? 114 entre 16, más o menos me sale 114 entre 16 me sale 7, digamos que me sale 7, ¿no? Entonces me sale 7, ¿no? Entonces, ¿no? Puedo yo aproximar, decir, para llegar de la fórmula empírica a la fórmula molecular, multiplicaré C por 1, 7, y 4 por 7, 28. Digamos, esa sería la fórmula empírica, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo compruebo? Compruebo haciendo el peso fórmula, ¿no? Por ejemplo, para el carbono, 7 por 12, 84. Para el hidrógeno, 28 por 1, 28. Cuando yo sume esto, 8 más 4, 12, pongo el 2 va 1 y otro 18, 112, ¿ve? ¿No? Entonces, ¿ve? Estamos ahí, ¿no? Entonces, claro que he redondeado rápidamente, pero he comprobado, ¿ven? He comprobado. Esa es la forma, entonces, cómo podemos hallar la fórmula empírica, ¿no? Ustedes lo van a hacer más al detalle y van a llegar similar a esa respuesta. Bien, vamos entonces ahora. Acá lo teníamos, la gasolina, por ejemplo, ¿eh? Ahí está. O sea, 8, ¿eh? 18, ya está. Ahí está, desarrollado. ¿No? Entonces, lo primero que se hace es el número de moles de átomos de carbono, 84 entre 12, ¿cierto? 7. 15 entre 1, 15. Dividimos entre el menor. Entonces, esto me sale, dividiendo, esto me sale que el dato de la fórmula molecular sería C4, dividiendo, ¿no? 7 entre 7, 1, ¿no? Y acá sería, acá, tenemos acá. Normalmente no se redondea.
el primer artificio de dividir entre el menor, ya me sale el número, pero me está saliendo 2,25, 15,79 entre 100. Eso es lo que hice rápido, ¿no? En realidad no se redondea, lo que se hace es buscar otro artificio, y ese segundo artificio multiplicar por un número para que me dé entero. Entonces, ¿cómo hacemos que este 2,25 sea entero? Multiplicándolo por 4. 2,25 por 4, 9, pero a este 1 también tenemos que multiplicar por 4. Por eso es que tenemos que la fórmula empírica es C4H9. ¿No? Entonces, el peso fórmula empírica, 4 por 12, 48 más 9, 57. Por dato me están dando 114. Entonces, K va a ser igual a 114 entre 57, 2. Entonces, a partir de la fórmula molecular, multiplico por 2, C8 y H18. ¿No? Yo lo trabajé de frente porque pensé que no iba a demorarme, ¿no? Pero normalmente con el primer artificio nada más ya se llega al número redondeado. Pero cuando se tienen números así, no se puede decir, bueno, 2,25 es 2. No. Tendríamos que hacer un segundo artificio, ¿no? Para hacerlo redondo, entero. Entonces, ahí nuestra fórmula empírica dice que es C4H9. Hallamos el peso fórmula empírico, y como tenemos el peso fórmula molecular, hallamos K, ¿no? El valor de K es relacionar los dos, ¿no? Entonces, este valor de K me permite multiplicar cada uno de los átomos de la fórmula empírica para llegar a la fórmula molecular. 2 por 4, 8, C8. 2 por 9, 18. Bien. Bueno, las reacciones de estequiometría las debemos a Proust, ¿no? Que nos dice que las sustancias se combinan en proporciones fijas, ¿no? Puede ser en masa, ¿no? Una mol, ¿no? En moles, una mol de nitrógeno. ¿Cuál es lo primero que se necesita? Balance. Si no balanceo, no. ¿Qué pasó? Si no balanceo, no hay relación estequiométrica. Mucho ojo con eso. Primero balance, ¿no? Entonces, primero balance, luego voy poniendo, ¿no? Entonces la proporción se cumple. Una mol reacciona con 3 porque es balanceado, ¿no? Si yo pongo 3 veces, será 3 veces. Si yo pongo 2 veces, sería 2 con 6, ¿no? Si yo pongo 10 con 30, ¿no? O 0,1 con 0,3. La proporción siempre se cumple, ¿no? En masa, 28 gramos, acá multiplicaré, el hidrógeno es 2, pero por 3 serían 6. El peso fórmula del amoníaco es 17, por 2 sería 34. ¿No? Eso es en masa, ¿no? Entonces aquí multiplicaría, ¿no? Por ejemplo acá, si el peso atómico del carbono, ¿cierto? Es del nitrógeno, ¿cierto? Yo tengo que esta mol del nitrógeno, 14 por 2, 28, ¿cierto? Entonces, si yo tengo tengo 2 mol de nitrógeno, o 3 mol, dependiendo, ¿cierto? Tengo la masa, por ejemplo, si tengo 56 gramos, ¿no? Acá, 28, ¿cierto? 28 es este. Primero balanceo. Entonces digo, 28 gramos de este está requiriendo, este 3 por 2 está requiriendo 6, hemos dicho, ¿cierto? Para que me dé ¿cuánto? 6 de hidrógeno, ¿cierto? 28 gramos de nitrógeno está requiriendo 6 gramos de hidrógeno para que me dé el peso fórmula de este es 17 del amoníaco. 17 por 2 para que me dé 34 gramos de amoníaco. ¿Ven? Eso lo dice la estequiometría. A partir de ahí yo puedo decir, si duplico este, 56, este también tengo que duplicarlo, es 12. Y este también tendría que multiplicarlo, sería 68, ¿no? O sea, se cumple siempre la proporción. Si hablamos de volumen, nos fijamos, a condiciones normales, si estamos hablando de una mol, entonces una mol ocupará 22,4 litros. Pero para el otro reactante hidrógeno, no estamos hablando de una mol, estamos hablando de 3 moles. O sea, sería 3 por 22,4, 67,2. Y para el producto me habla de 2 mol de amoníaco, ¿no? 2 mol de amoníaco sería a condiciones normales 2 por 22,4, ¿no? Entonces, esta proporción siempre se cumple, ¿no? Primero, balance. Ojo con eso, ¿no? Primero, balance. Bien. Y aquí podríamos poner, ¿no? Por ejemplo, si me dicen 224 litros, o sea, está hablándome de 10 moles, ¿no? 10 moles. Entonces, ahí, ¿cuánto sería? Si son 3, ¿cierto? 3 veces sería, ¿cierto? Por 10, ¿no? 672, ¿no? Y el doble, 442. ¿Por qué? Porque me está hablando la proporción, todo lo ha multiplicado por 10, ¿no?
La proporción siempre se cumple. Bueno, ahí tenemos este ejercicio, entonces lo van a desarrollar ustedes porque vamos a hacer los ejercicios, ¿no? Entonces, primero, balance. Eso es lo primero que tenemos que hacer, no se vayan a olvidar. 3 carbonos que ingresan, 3 que salen. Hidrógenos, 4, 8, acá sería 4. Oxígenos, 4 por 1, 4, más 2 por 3, 6, 10. ¿No? Entonces acá sería el primero balance. Y ahora sí comenzamos a, ¿cierto? A ver cuántas moles, podemos hacerlo en masa. No quiero trabajarlo en masa, me parece que entonces trabajarlo en moles. Número de moles será peso sobre peso fórmula. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de este compuesto, C3H8. Me dice que la masa es 440 gramos. Me está dando del dato, ¿ves? Y su peso fórmula, bueno, hallando el peso fórmula de este C3H8, a ver, vamos a ponerle, su peso fórmula será carbono, 3 moles de átomo por 12, 36, hidrógeno, 8 moles de átomos por 1, 8, todo eso 44. Entonces tenemos 44 gramos por mol. Ya tenemos ahí que las moles van a salir 10, ¿no? 10 mol. ¿Ya? Entonces con 10 mol ya tenemos el punto de partida, ¿no? Podemos trabajarlo con mol. Estequiométricamente, una mol de este requiere 5 mol de este, ¿no? Vamos a poner acá, una mol de este requiere 5 mol de este para darme 3 mol de este y darme 4 mol de este. Si yo tengo 10 mol, entonces 10 mol, ¿no? Por dato, 10 mol de este, de propano, requerirá 50 mol de oxígeno para darme 30 mol de CO2 y darme 40 mol de agua. 40 mol de agua. ¿Listo? Entonces, podemos sacar el volumen molar, ya lo pueden hacer, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Bien, ahí lo tenemos, ¿eh? Bien, sigamos avanzando entonces. El reactivo limitante es el que se termina primero, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, un reactivo limitante, a ver, vamos a verlo acá, en este de acá. Si yo hubiese tenido menos de 5 moles de oxígeno, hubiese tenido 2 moles nada más, ese era el reactivo limitante, porque uno requiere 5. Si yo tengo solamente 2, entonces el reactivo limitante es el que se termina primero. Vamos a verlo con ejercicios. Este ejercicio se lo voy a dejar para que ustedes lo practiquen, ¿no? Vamos a hablar del porcentaje de pureza, ¿no? El porcentaje de pureza se refiere a cuánto es la concentración en por ciento de la sustancia pura. Digamos, tenemos acá 400 gramos, puede ser este mineral, ¿no? ¿No? ¿Listo? Tiene 400 gramos. Entonces, todo lo que pesa, el total es 100%. ¿Listo? Pero me dice que solo 100 gramos es óxido férrico. Entonces, 100 gramos, ¿qué porcentaje será? 25%. ¿Listo? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, otra cantidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un mineral, o por ejemplo, ¿no? Otra sustancia, me dicen, por ejemplo, tengo otra sustancia, por ejemplo, tengo 100 gramos de tiza, 100 gramos de tiza, ¿no? Que su porcentaje de pureza del sulfato de calcio es el 20%. Entonces, ¿cuánto hay de sulfato de calcio puro? O sea, ¿no? Porque solo es el 20%, no es toda la tiza, no son 100 gramos, la tiza es 100 gramos. El 20% de 100 gramos sería 20 gramos. Entonces, sulfato, la sal que estoy buscando, el sulfato de calcio solo es 20 gramos, ¿no? O sea, le aplico el porcentaje a la masa total. Eso sería la idea. Vamos a ver acá, no, este no. Este, por ejemplo, a ver, me dice, lo primero que tenemos que hacer
es balancear la ecuación. Si no balanceamos, estamos mal, 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 mal. Primero balance. Una vez que he balanceado, en dicho proceso se utiliza 119 kilogramos de una muestra que contenía 40% de pureza de galena. Esta es la galena, el sulfuro plumboso. Entonces, primero balanceo. Para balancear, aparentemente me parecía fácil, pero dije, no, no es fácil. Y es una redox, aprovecho el redox. El azufre de -2 está yendo a azufre +4, ¿no? ¿Cierto? +4. Y el oxígeno de 0 está yendo a oxígeno -2. Entonces, aquí se pierden 6 electrones, aquí se ganan 4, hago el artificio, ¿no? Entonces, multiplicando por el artificio por 4, el otro por 6, estoy haciendo el método del redox. Y encuentro entonces el artificio, y entonces donde es azufre -2 le pongo 4. Donde es azufre +4 le pongo 4. Donde es oxígeno 0 le pongo 6. Donde es oxígeno -2 le pongo 12, ¿no? Entonces ahora lo que hago es chequear, ¿no? Entonces, chequeando, 4 plomos que ingresan, 4 plomos que salen, azufres, 4 azufres que ingresan, 4 que salen, ¿cierto? Oxígenos, 6 por 2, 12, ¿cierto? 6, 2 por 6, 12 oxígenos, y acá tenemos 4 oxígenos, ¿cierto? Y 4 por 2, 8, 4, balanceado, ¿no? Entonces podemos simplificar y nos queda, porque siempre se simplifica a la menor expresión. Entonces, los coeficientes estequiométricos son 2, 3, 2 y 2. Entonces, del dato, ahora sí, una vez que tengo balanceado, por eso cuando me dan la ecuación balanceada sonrío, ya me ahorraron todo ese trabajito, ¿no? Entonces, recién aquí empieza el ejercicio, ¿no? Recién, cuando ya tengo balanceada la ecuación, recién empieza el ejercicio. ¿Qué me dicen? Del dato, el 40% de pureza de estos 119 kilos de ese mineral, de la galena. Entonces, le aplico el 40% a 119, me sale 447,8 gramos de galena, ¿no? Ahí está la fórmula, ¿ve? Entonces, estequiométricamente, ya balanceado, ya lo puse acá. Entonces digo, ¿no? 239 estequiométricamente, el sulfuro de plomo, 239, ¿no? Pero 2 por 239, ¿se dan cuenta? Este coeficiente que he puesto me sirve para eso. Si yo lo dejo solamente con el peso fórmula, estoy mal. Tengo que ponerle 2 por 239. ¿Cuánto será? Será 2 por el peso fórmula del PBO, ¿no? PBO. El peso fórmula sería 207 más 16, sería 223, ¿no? Entonces 2 por 223, ¿no? Puedo simplificar, ¿sí? 47,8, ¿cuánto será? Entonces tengo, ¿no? 47,8 por 223 entre 239, ¿no? Vamos a verlo. Sería 47,8 por 223, 47,8 por 223 entre 239. 44,6, ¿no? Acá 44,6 kilogramos, ¿no? Porque lo estamos trabajando en kilogramos. Bien, kilogramo, acá le he puesto de kilogramos, ¿no? Kilogramos, ¿no? 2 por 239 me está dando 2 por 223 kilogramos de este óxido de plomo. Del dato, 47,8, que era el porcentaje de pureza, ¿cuánto será? ¿No? Y me sale 44,6 kilogramos, que expresado en gramos ya será cuestión de convertirlos. ¿Listo? Ya. Entonces ahora seguimos y vemos ahora porcentaje de rendimiento. En realidad, porcentaje de rendimiento es una relación entre lo real, lo que se ha obtenido en la realidad, ¿no? En la práctica, y lo teórico, o sea, el cálculo estequiométrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Si haciendo los cálculos nos ha salido, por ejemplo, determine el porcentaje de rendimiento de la reacción, ¿no?
Si se obtiene 96 gramos de oxígeno, esto es la cantidad real, 96. Vamos a suponer que de oxígeno estequiométricamente se ha obtenido, digamos, 192. Entonces, 192 es el 100%. 96, ¿cuánto será? ¿Qué porcentaje será? Entonces, siempre se relaciona la cantidad real, vamos a ponerlo aquí, la cantidad real, ¿no? Aquí no estoy haciendo los cálculos, estoy asumiendo. Estoy asumiendo, por ejemplo, que haciendo los cálculos, estequiométricamente, me ha salido que la masa de oxígeno, digamos, ejemplo, la masa de oxígeno me salió 192 gramos. Pero me dice que realmente es 96. Entonces yo digo, ¿no? Porcentaje de rendimiento lo puedo interpretar sin fórmula. Puedo decir que 192 gramos de oxígeno obtenido, eso es teórico, es estequiométrico, es el 100% porque es calculado. Lo real es que se ha obtenido 96 gramos. Por dato del problema, se ha obtenido. ¿Y qué porcentaje será ese? Y nos sale 50%, digamos. Ese 50% es el porcentaje de rendimiento. No aplico la fórmula. También puede ser la fórmula. Porcentaje de rendimiento es igual a lo real sobre lo teórico. Lo real me dice que es 96. Lo teórico es 192. Por 100, ¿cuánto me sale esto? 50%. El que quiere, aplica fórmula. El que no, interpreta, ¿no? Siempre lo teórico es el 100%. Lo real, ¿qué porcentaje será? Me pueden dar el porcentaje y entonces saco la masa. O me dan la masa y saco el porcentaje de rendimiento. Vamos a verlo con los ejercicios. Entonces, vamos a empezar. Ejercicio 1, entonces, recapitulando. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El sulfato cúprico es un compuesto utilizado como estimulante del crecimiento de animales de granja, ¿no? Ejemplo, para un cerdo, 30 kilos, de 30 kilos es 9 miligramos. Entonces, este cerdito, ¿cuánto está recibiendo? A ver, 30 kilos pesa el cerdito. Y por cada kilo, ¿no? 30 kilos es de 9 miligramos por día, ¿no? Para un cerdito de 30 kilos. Diario debe recibir 9 miligramos de esta sal. Bien, entonces me piden acá que marque verdadero o falso. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es la masa molar. Entonces, sulfato cúprico pentahidratado. Veo que es un cristal hidratado, es decir, el agua forma parte de su composición. Todo entra en la estructura de esta sal. El cobre, ¿qué tenemos para el cobre? Tenemos una sola mol de átomos. Cada mol de átomo de cobre pesa 63,5. Entonces sería 63,5 la masa con la que está participando este cobre. El azufre sería una sola mol también, pero por 32, ¿no? Entonces esto sería 32. El oxígeno sería 4 moles de átomo, ¿lo vemos? 4 moles de átomo por 16 sería 64 moles de átomo. El agua es 18, ¿no? 16 más 2, 18. Pero por 5, entonces el agua será 18 por 5, ¿no? 5 por 18. Y esto me sale 90. Entonces, cuando yo sume todo esto, tendré el peso fórmula de 5,49, 9 más 6, 15, 17 y 3, 20, 0, 2, 16, 11. ¿Cierto? Y tenemos entonces 249,5. Ese es el peso de, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá, 249,5 gramos. Entonces, su masa es 249,5, verdadero, ¿no? Verdadero, a ver, verdadero. Contiene 6,02 por 10 a la 23 iones cobre. Disociemos. Sulfato de cobre pentahidratado, cuando se disocie, o sea, cuando se convierta en iones, se ionice, va a tener cobre, el cobre más 2 que le dio origen, más el oxoanión sulfato, con una carga de menos 2,
y el agua, ¿no? Más el agua, más las 5 moles de agua. Podríamos dejarlo así, en 5, más 5 moles de agua. Me está preguntando por los iones cobre, y yo veo que los iones cobre, el catión cobre más 2, es una mol. Una mol significa 6,02 por 10 a la 23 iones cobre. Iones cobre más 2. Igual de iones sulfato, ¿no? Iones sulfato, no azufre solo, no oxígeno, iones sulfato, también sería una mol, o sea, sería 6,02 por 10 a la 23 iones sulfato. Correcto, verdadero. Presenta 90 gramos de agua. Claro, 90, ¿no? Contiene 90, correcto. ¿Listo? Entonces, hemos hecho los cálculos elementales estequiométricos. Vamos a verlo acá. Ahí tienen, ¿ven? Bien, vamos pasando a la siguiente pregunta. El ácido acético es el principal componente del vinagre utilizado en la preparación de alimentos. Vinagre, ¿no? A partir del ácido acético. Entonces, si en la preparación de un encurtido se utiliza 120 mililitros de vinagre, cuyo contenido es 6 gramos de ácido acético, seleccione el criterio verdadero o falso. Nos piden el número de moles, y ahí es la fórmula herramienta, ¿cierto? La fórmula herramienta, esa fórmula que nos ayuda, nos simplifica. Número de moles es peso entre peso fórmula, ¿no? O peso molecular o masa molar, ¿no? Tiene diferentes formas. Peso fórmula, masa molar. Entonces, ¿cuánto sería el peso? Me lo están dando. Tiene 6 gramos, dice, ¿no? Hay 6 gramos, cuyo contenido es 6 gramos. Aquí está, ¿ven? Entonces pongo acá 6 gramos de ácido acético. El peso fórmula del ácido acético, habrá que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuántos carbonos veo? Veo 2 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos veo? Veo 4 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos veo? 2 oxígenos. Entonces, cuando yo haga el peso fórmula, 12 por 2, 24, más rápido. 24 para el carbono, más rápido ya. El hidrógeno 4 y el oxígeno 32. Entonces voy a tener que, esto me sale 60. 60 gramos por mol, la masa molar. Eso es lo que pongo acá. 60 gramos por mol. Gramos se cancela con gramo, ¿y qué me queda? 0.1 mol, ¿cierto? 0,1 mol. Y ahí me dice 0.01. 6 entre 60 es 0,1. No, por un 0 está equivocado. Contiene 2,4 gramos de carbono y 3,2 gramos de oxígeno. Entonces, nos vamos a la estequiometría, siempre analizamos estequiométricamente. Estequiométricamente, una mol, es esto que hemos puesto acá, una mol de ácido acético, ¿cierto? Ese es esto. Una mol de ácido acético tiene 24 gramos de carbono, pero como hay 0,1 mol, ¿no? Estequiométricamente, vamos a escribirlo acá, estequiométricamente, una mol de ácido acético de CH3SOH tiene 24 gramos de carbono. Eso lo dice la estequiometría, ¿ves? Es una mol. Siempre me apoyo en la estequiometría. Pero por dato del problema no tengo una mol, tengo 0.1 mol. 0.1 mol, ¿cuánto será? Me sale 2,4 gramos de carbono, ¿no? Igual hago para el hidrógeno, ¿no? ¿Para cuál más me pide? El oxígeno. Una mol tiene 32, ¿ven? Gramos de oxígeno, pero 0.1 mol te da 3,2. Esto es correcto. Este era falta porque es 0.1. Presenta 0.04 moles de átomos de hidrógeno. Entonces, vuelta, me apoyo en la estequiometría. Cuántas veces me preguntan, una mol de ácido acético, que lo hemos puesto C2H4O2. Esa es una mol. Y una mol, lee los subíndices. Tiene 2 mol de átomos de carbono. Tiene 4 mol de átomos de hidrógeno. Tiene 2 mol de átomos de oxígeno. ¿Por quién me están preguntando? Por el oxígeno. Pero esa es una mol. Una mol tiene
4, ¿no? Acá digo, geométricamente, una mol de este ácido acético tiene 4 mol de átomos de hidrógeno. 4 mol de átomos de hidrógeno. Pero por dato yo tengo 0,1 mol, no tengo una mol, ¿no? 0,1 mol. 0,1 mol de ácido acético, ¿cuántas moles de átomo tendrá 0,4? Y acá que me dice, por eso lo hace incorrecto, por un 0. ¿Listo? Vamos a ver los ejercicios. Bien. Entonces ahí está, puros cálculos elementales, ¿no? Entonces, lo primero es saber el número de moles, ¿ves? 0,1 mol. ¿No? Peso entre peso molar, la fórmula. Peso entre masa molar. ¿No? Y luego pues pueden desarrollarlo como gusten, ¿no? Yo acá lo desarrollo en otra forma, ¿no? Para hallar los gramos, ¿no? Pone 6 gramos de ácido acético, ¿cierto? Por cada 60 gramos hay 24 gramos de carbono, ¿no? Lo hace como un factor, y igual saca 2,4. Yo lo hago razonando, ¿no? Geométricamente, una mol de ácido acético tiene 24 gramos, lo vemos acá. Por dato, 0,1 mol, ¿cuánto tendrá? 2,4 gramos, ¿no? Bien. Igual, ¿no? En la tercera pregunta, los 6 gramos de ácido acético y cada mol, o sea, cada 60 gramos de ácido acético tiene una mol de átomos tiene 4 mol de átomos de hidrógeno. Entonces, ¿cuánto saldrá esto? 0,4. Yo lo hago razonando así, ¿no? Una mol de ácido acético, me fijo, tiene 4 mol de átomo de hidrógeno. 4 mol de átomo de hidrógeno. Por dato, si tenemos 0,1 mol, ¿cuántas moles de átomo de hidrógeno será? 0,4. ¿No? Ustedes escogen la forma de solucionar. Acá, ¿qué me piden? Al respecto de la composición del fosfato de calcio que se aplica para combatir la placa bacteriana. Bueno, entonces acá tenemos que tengo que hallar el peso fórmula, ¿no? Entonces, el peso fórmula de todo este compuesto es calcio 3, fosfato 2, ¿no? El peso fórmula sería calcio, ¿cierto? 3 por 40, su peso atómico sería 120. Para este fosfato lo saco aparte. El fósforo es 31. El oxígeno es 16 por 4, 64. ¿Cierto? Todo esto me sale 1 y 4, 5, 95. Pero por 2, entonces me sale 190. Entonces yo pongo, para el fosfato, puedo hacerlo así, ¿no? Para el fosfato, entonces tengo que es 2 por 95. Y tengo acá 310. Entonces, 310 es el 100%. El todo, el peso fórmula 310 es el 100%. ¿Por quién me están pidiendo? Por calcio. ¿El calcio con cuánto está contribuyendo? Con 120. Si porcentaje de calcio entonces será 120, ¿qué porcentaje será? Y me sale la respuesta, ¿no? Vamos a verlo. 38,7%. ¿Listo? Vamos avanzando. El olor a podrido de los alimentos se debe a compuestos nitrogenados, ¿no? A diversos, como ellos, uno es la putrescina, ¿no? La putrescina es el causante de ese olor característico a carne podrida, eso es cierto, ¿no? A carne que está en deterioro, ¿no? Si la composición porcentual de la putrescina, miren, me está dando la composición porcentual y me pide la fórmula empírica. Hemos dicho que la fórmula empírica es todo un proceso, pero en ese proceso ya me ayudo. ¿Por qué? Porque este por ciento lo voy a expresar por gramos, por gramo y por gramo. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Lo que yo quiero hallar es CXHY, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá, voy a ponerlo acá. La fórmula empírica es CXHY y nitrógeno, no conozco. Lo que yo tengo que hallar es X, Y y Z. La mínima relación, el número que yo encuentre, esa es la fórmula empírica. Pero ¿qué cosa es X? X es el número de moles
de átomos de carbono. ¿Y cómo se halla el número de moles de átomos de carbono? Peso de carbono entre peso atómico de carbono. Ahí tengo los datos, ¿no? El peso del carbono es 54,5, el peso atómico del carbono es 12. Igual hay acá, número de moles de átomos, pero de hidrógeno. ¿A qué será igual? Peso de hidrógeno sobre peso atómico de, ojo, peso atómico de hidrógeno es 1, no es 2. Peso atómico de hidrógeno, acá ya de frente le puedo poner 1. Igual, ¿qué es Z? Z será el peso atómico del, perdón, el número de moles de átomos del nitrógeno, que será igual a peso de nitrógeno, nos están dando el peso 9%, 31,9%, sobre peso atómico del nitrógeno, que es 14, no es 28. Peso atómico entra acá, mucho ojo con eso. Le podría poner 14 aquí, y aquí le ponemos 12. ¿Qué le voy a poner acá? 54,5%, que ya será gramos. Acá será gramos por mol de átomos de carbono. Aquí será peso del hidrógeno, dicen que es 13,6. Y igual, ¿no? Y acá será 31,9. Igual, ¿no? Gramos sobre gramos por mol de átomos de hidrógeno. Acá será gramos sobre mol, gramos por mol de átomos de nitrógeno. Ejecuto esto, ¿cierto? Y me sale un valor. El primer artificio es dividirlo entre el menor. Si aún así me sigue saliendo decimal, lo multiplico por 4, o por 5, o por 2, ¿no? Y ya tengo los números enteros. Esos números enteros son estos que estoy buscando acá, ¿no? Cuando ya encuentre, entonces ya no le pongo X, sino le pongo el valor de X, ¿no? 2, 3, esa es la mínima relación. Como ya tengo la fórmula empírica, puedo hallar el peso fórmula empírico. Como ya tengo el peso fórmula empírico, puedo hallar el valor de K. Y K va a ser una relación de peso fórmula molecular, que me lo están dando como dato, seguramente 88 gramos por mol, entre el peso fórmula empírica, que lo acabo de hallar, la fórmula empírica. Digamos que me sale 2, o de repente me sale 1 o 3. Entonces multiplico cada uno de los subíndices de la fórmula empírica por el valor que me salga de K. Vamos a verlo en solución. Ahí está, ¿ven? Número de moles de átomo de carbono, peso de carbono sobre peso atómico del carbono. 54,5 entre 12, se cancela, ¿cierto? Gramo con gramo y queda mol de átomos de carbono. Sale 4,54. Igual hago para el hidrógeno. Número de moles de átomos de hidrógeno será peso de hidrógeno. Me dicen que es 13,6, ¿no? 13,6. 13,1, 13,6. Entre 1, ¿no? Entonces me sale 13,6. Esto me va a salir todavía un poquito más. 5,79, 5,80, de repente, ya está. ¿Listo? Entonces, aquí se está redondeando a 6, ¿no? Porque si no sería un número muy alto, se redondea a 6. Entonces, la fórmula empírica viene a ser lo que habíamos puesto CX, HYN, ahora viene a ser, ¿no? 2 para el carbono, ahí está bien. 6 para el hidrógeno y 1 para el nitrógeno. Esta es la fórmula empírica. Como ya tengo la fórmula empírica, puedo hallar el peso fórmula empírica. 2 por 12, 24. 24 más 6, 30. Más 14 del 44 gramos por mol. Este es el peso fórmula empírica. Para hallar el valor de R o valor de K, ¿cierto? Relaciono. El peso fórmula molecular es 88. Esto va en el numerador, mucho ojo. Acá simplemente pone igual. ¿Pero por qué me sale 2? Porque siempre el mayor, el peso fórmula empírico, va en el numerador. Mucho ojo con eso. ¿Eh? Entonces, es como decir que la fórmula empírica es como un submúltiplo de la fórmula molecular. Entonces, nunca va a salirme, pues, 0,2, por ejemplo, ¿no? No, sería mal. Entonces, K será igual a 88 entre 44. Por eso me sale 2. ¿Listo? 2. Entonces, ahora multiplico, ¿no? 2 por 2, 4. ¿No? 6 por 2, 12. Y nitrógeno 1 por 2, 2. ¿No? Esa es la fórmula molecular. ¿Puedo comprobarlo? Sí, lo compruebo. Y al comprobarlo, el peso fórmula me va a salir, ¿no? 2 por 12, 24, más, ¿no? 24 más 12, 40, me va a salir 88.
¿no? 28, 30, 40 más 44, 88. ¿no? 88. Entonces, lo que era el dato, ¿ven? 88. La fórmula me la dieron 88 gramos por mol. Entonces, ese es el proceso. Vamos a seguir. Y ahí lo tienen en otra forma. Lo mismo, o sea, lo he repetido lo mismo, ¿no? Poniéndole con 13,6, ¿no? Entonces, una vez que tienen la mínima relación, eso es la fórmula empírica, ¿no? Hallan el valor de K, ahí está, ¿no? Y tienen que multiplican cada uno de los elementos de la fórmula empírica por el valor de K, ¿no? Para llegar a la fórmula molecular. Listo. Vamos a la pregunta 5. El etanol es un componente del vino, se puede producir a escala industrial mediante la fermentación, ¿no? Contenida en la uva, según la siguiente reacción. Si en un tanque de fermentación se producen 184 kilos de etanol, miren, considerar las unidades de masa, pero antes que nada, balance. Si no balancean, están haciendo otras proporciones. Entonces, primero balance. Vamos a balancear entonces. Balanceando primero, vamos a tener, ¿no? Entonces, ahora aplicamos la estequiometría. ¿Qué con qué me interesa relacionar? Bueno, hay un solo reactante. Y me están preguntando para este reactante, ¿cierto? Me dicen, si se producen 184 kilogramos de etanol de este producto, están produciendo 184 kilos de etanol. Ahí está. Entonces, tengo la masa molar. Entonces digo, balanceando la ecuación, una vez que he balanceado, digo, estequiométricamente, puedo ponerle kilos, gramos, tonelada. En este caso me conviene ponerle 180, que es el peso fórmula, ¿cierto? El peso fórmula de la glucosa es 180 unidades, o sea, 180 kilogramos de glucosa generan 2, el peso fórmula de este etanol es 46, generan 2 por 46. Kilogramos, de kilogramo con kilogramo de etanol. Ahora aplico el dato, ¿no? Por dato, si se ha producido 184 kilos de etanol, ¿cuánto de glucosa se habrá producido? ¿Cuánto de glucosa se habrá requerido? ¿no? Y entonces me sale 360 kilogramos de glucosa. ¿no? O 3,6 por 10 al cuadrado. ¿En qué me están pidiendo? Digo, ¿no? En kilogramos. Tengo que fijarme en qué me están preguntando. Entonces lo dejo en kilogramos porque todo lo he trabajado en kilogramos. Le doy notación científica, ¿no? Porque las alternativas están en notación científica y ya está. ¿Listo? Ahí tienen otra forma. ¿no? Lo mismo, siempre recordando, ¿no? Que una vez que está balanceada, la estequiometría se cumple. ¿ve? Una mol de este produce 2 mol de este. En masa, 180 gramos de este produce 2 por 46, ¿no? Porque todo esto es 46 gramos de etanol. O 180 kilogramos de glucosa, 2 por 46 kilogramos de glucosa, ¿no? Por dato del problema, una vez que lo expresamos en la unidad que queremos hacerlo, ¿no? En la unidad que me dan en los datos, ¿no? Me piden en 184 kilos, todo lo trabajo en kilos, entonces la masa también me va a salir en kilos. Ejecutando, tengo ahí. Lo puedo hacer así como factor de conversión, ¿no? 184 kilos es el dato, ¿no? Acá tenemos una mol que es 180 kilogramos de glucosa entre 92 kilogramos de etanol, que es estequiométricamente la relación de masa, ¿no? Y me sale 3,6 por 10 al cuadrado. Pueden hacerlo así, que en esencia, este llamado factor de conversión es lo mismo que este de acá, la regla de 3, ¿no? Como ustedes lo entiendan, ¿no? Una regla de 3, entonces será multiplicar 184 por 180 entre 2 por 46. Bien. Bien, pasemos entonces a la siguiente pregunta. La lluvia ácida causa la corrosión del óxido del hierro, ¿cierto? Se corroe. Entonces, en una cámara de niebla salina, o sea, para acelerar esa reacción de corrosión, se hace reaccionar 224 gramos de hierro con 882 gramos de ácido sulfúrico. Primer paso, balance. Y yo veo que ya está balanceado, sonrío. Primero, balance. Vamos a hablar de reactivo limitante. Entonces, me fijo en los datos, me están dando en masa. Entonces yo tengo un camino, o lo convierto a moles, o lo sigo trabajando en masa. Masa, ¿listo? Entonces lo dejo en masa. Y expreso en masa mi ecuación balanceada, mi ecuación estequiométrica
la expreso en masa. ¿Listo? Ahí está, por ejemplo, ¿ven? 2 por el peso atómico del hierro, sabemos que es 56. 2 por 56, ¿no? Me lo están dando, ¿no? 56. El ácido sulfúrico tiene un peso de 98. 98. Entonces, 2 de hierro, o sea, 2 por 56 producen 3 por 98 de ácido sulfúrico. ¿Ves? Estoy relacionando, ¿no? Primero, quiero hallar en los reactantes quién es el que está en menor proporción. ¿Quién es el reactivo limitante? Entonces, yo digo acá, estequiométricamente primero. Luego, por dato, tengo que hay 224 gramos de hierro y 882. Una forma, hay dos formas. Una forma es multiplicar en aspa. Esto lo multiplico por esto. En realidad no tengo necesidad de multiplicarlo, ¿no? Simplemente veo cuál va a salir mayor. Y entonces si yo multiplico 2 por 56 por 882 me va a salir un valor mayor que si yo multiplico 3 por 98 por 224, me va a salir menor. Si los valores fueran muy ajustados, multiplico, ¿no? Pero si no, simplemente ver cuál va a salir mayor. El que sale menor, ese es el reactivo limitante. En este caso, el hierro, la columna del hierro, ha salido menor. Entonces, el hierro es el reactivo limitante. Todos los cálculos se hacen con el reactivo limitante. Que cuánto sobra, que cuánto se forma de la sal oxidal, ¿no? Qué volumen ocupa, todo se hace con el reactivo limitante. Por eso lo pongo acá. Todos los cálculos se hacen con reactivo limitante. Y volvemos a la estequiometría. ¿Qué me dice la estequiometría? Que 2 de hierro, o sea, 2 por 56, requieren 3 por 98 de ácido sulfúrico. Por dato del problema, ¿cuánto es el reactivo limitante? Era 224, era el hierro, ¿no? 224 gramos de hierro. Eso es por dato del problema. Ese es dato. 224, ¿cuánto requerirá de ácido sulfúrico? Solamente requiere 588. Eso es lo único que se requiere de ácido sulfúrico. Pero por dato se tiene 882. Entonces va a sobrar de ácido sulfúrico. ¿Cuánto sobra? Lo que nos han dado inicialmente, 882, menos lo que se requiere, esto es lo sobrante, ¿no? Esto es lo que sobra, ¿no? Entonces, la primera dice que es el hierro, correcto, es el hierro. Cuando restamos 882 menos 588, me sale 294, correcto, correcto. La tercera alternativa dice, ¿cuántos gramos de sal oxisal se forman? Volvemos a la estequiometría, ¿no? Balanceada. 3 de hierro, perdón, 2 de hierro requieren 3 de ácido sulfúrico. Pero ya no voy a utilizar con ácido sulfúrico. Me interesa cuánto se forma. Entonces, siempre con el reactivo limitante. 2 de hierro producen, podemos poner acá, forma 400 gramos de la sal oxisal sulfato férrico. ¿De dónde saco esos 400? Es el peso fórmula, ¿no? Ya me facilitan eso, ¿no? Si no, tendría que hallarlo, pero me quita más tiempo. Ya me lo dan el peso fórmula. Porque este ejercicio no está midiendo si sabes hallar el peso fórmula o no. Aquí está cómo interpretas el reactivo limitante, cómo calculas, ¿no? Cuánto de producto, ¿no? Cuánto sobra, ¿no? Todo se hace con el reactivo limitante. Eso es lo que te está enseñando este ejercicio. Bien, entonces 2 por 56 de hierro, que es la estequiometría, produce 400 de hierro. Aquí es 1. Expresado en masa sería 400. Si este coeficiente hubiese sido 2, tendría que poner 2 por 400. Por dato del problema, siempre con el reactivo limitante. ¿Ven? 224 es el dato que nos han dado del reactivo limitante. ¿Cuánto de hierro, cuánto de la sal oxisal, sulfato férrico se formará? Me sale 800 gramos. ¿Cuánto dice acá? 800, correcto, correcto. Se liberan cuánto de volumen de hidrógeno. Volvemos a la estequiometría. 2 de hierro, pero ahora me interesa relacionarlo con el hidrógeno, ya no con el hierro. Entonces ponemos 2 de hierro, producen 3 mol de hidrógeno, ¿ven? Ahí está, esa es la estequiometría. Pero con moles no me interesa, de frente lo pongo con el volumen molar. De nuevo, 2 por 56 gramos de hierro producen, forman, liberan, produce a condiciones normales 3 por 22,4, ¿no? Porque una mol es 22,4, pero por 3 sería 3 por 22 litros, ¿no? Litros de hidrógeno. Por dato, siempre con el reactivo limitante. Por dato, 224, ¿cuánto será? Y nos sale 134,4 litros de hidrógeno. Que ahora le ponga notación científica 1,34, ¿cierto?
por 10 al cuadrado, ¿no? 1,344 por 10 al cuadrado. Litros, ¿no? Entonces, esto sí está incorrecto, ¿no? Listo. Espero que se haya entendido paso a paso. Miren cuántas veces utilicé la estequiometría, cuántas veces sean necesarias. Las relaciono siempre con la incógnita. En la primera fue para saber cuánto sobra de ácido sulfúrico. En la segunda, cuánto se forma de producto. Y en la tercera, cuánto se forma de la sustancia gaseosa, ¿no? A condiciones normales, qué volumen ocupa, ¿no? Para hallar el concepto de volumen molar. Bien, vamos a ver la 7. En la 7, ¿qué tenemos? La lluvia, eso, no, la 6, de nuevo, ¿no? Otra forma de hallar el reactivo limitante, ¿no? Pero no, nunca nos salvamos de primero balance. Primero balanceamos, primero balance. Si ya está balanceado, sonreímos, y si no, nos ponemos a balancear. El asunto es que ya tenemos 2 por 56, ¿no? 112, lo puedo poner así, 112. 3 por 98, 294. Depende, estoy poniendo en masas, ¿no? Total, el total. Por dato, ¿no? Esto es estequiométricamente. Por dato, 224. ¿Quién es el reactivo limitante? Para hallar el reactivo, esta es otra forma, ¿no? Ya no lo hacemos en aspa, sino hacemos lo que le llaman proporción de masas estequiométricas. ¿Y en qué consiste? En dividir el dato entre lo mínimo, la estequiometría. Entonces, el dato era 224 entre 112, me sale 2. En el otro, me sale 8, el dato es 882, y el mínimo, la estequiometría, es 294. Dividí y me sale 3. Entonces estamos viendo que el que está en menor proporción, ese es el reactivo limitante, el hierro. Entonces, hay dos formas, ¿no? Una la hemos hecho por el aspa, ¿no? Acá en vez de ponerle 112, le puse 2 por 50 para que vean que se multiplica siempre el peso atómico por el coeficiente estequiométrico, ¿no? El peso atómico o peso fórmula en este caso, ¿ven? 98 es para el ácido por 3, ¿no? Y hice el aspa, ¿no? Y el que me salga en menor proporción, ese es el reactivo limitante. Entonces, en este caso, la masa de hierro, el dato, es 224 gramos o kilogramos o lo que me den, ¿eh? Pero aquí es otra forma, es en proporciones de masa, le llaman, ¿no? Determinando la proporción de masas estequiométricas. Entonces, el dato entre la estequiometría, la masa estequiométrica, el dato entre la masa estequiométrica, y el que me salga menor, eso es el reactivo limitante. Ya tengo entonces que el reactivo limitante es el hierro. Con ese hago todos los cálculos. Entonces, aquí la fórmula, por ejemplo, para determinar ácido sulfúrico, ¿no? 224 gramos de hierro, ¿cierto? Y tenemos acá que 112 de hierro es lo que se utiliza, el dato es 294 y sale 588. ¿Cómo lo hemos hecho acá? Con regla de 3. Geométricamente se sabe que 2 por 56 requieren 3 de ácido sulfúrico. 3 por 98. Por dato 224, ¿cuánto requerirá? Y me sale 588. Miren, les estoy enseñando dos formas. ¿Ustedes encuentran una tercera forma? También. Y así podemos hallar también la masa del producto, de la sal oxisal, y el volumen a condiciones normales, ¿no? Yo prefiero la regla de 3, me permite razonar, pero el que quiere trabajar con este factor de conversión, ¿no? Pone el dato, ¿no? El dato son 224, siempre con el reactivo limitante, ¿ven? Y aquí la proporción, ¿no? El producto era 400, ¿cierto? Entre 112, que es la estequiometría, y ves al 800. Acá 224 gramos de hierro, en la estequiometría es 67,2, ¿cierto? Y eso era la estequiometría acá 112, ¿no? O sea, esta es la relación estequiométrica. Y me sale 1,30. También, quiere lo hace así. Bien, vamos a ver el ejercicio 7. El acetileno es un gas muy inflamable, se emplea en soldadura autógena para tratamientos de corte, temple, y etcétera, etcétera. Entonces, entonces vamos a hacer exactamente primero balance. Primero balanceamos, no nos olvidemos, y ahora analizamos, ¿no? Estequiométricamente, entonces, una vez que hemos balanceado, el peso fórmula 70. 70 de carburo de sodio requiere 2 de agua. Por dato, si se tiene 11,2 y 54 kilogramos, entonces, ¿quién es el reactivo limitante? Multiplicando este por este y este por este.
Este me sale menor, entonces este es el reactivo limitante, ¿no? Con ese hago los cálculos. El carburo de sodio requiere 2 de agua. En masa, 70 kilogramos de carburo, ¿cierto? Produce produce 26. Por dato, este es el reactivo limitante. Siempre se trabaja con el reactivo limitante. Todos los cálculos se hacen con el reactivo limitante. ¿Cuánto producirá de eteno? 4,16 kilos, ¿no? Entonces, me preguntan entonces, las moles de gas acetileno producido, entonces tenemos, ¿no? Estequiométricamente, 70 kilos me produce una mol de este acetileno. Por dato, el reactivo limitante era 111,2. ¿Cuántas moles me producirá? Me produce, ¿no? 0, me produce 0, ¿no? Ahí tenemos entonces, ¿no? En masa y en moles, ¿no? ¿No? Bien. O también pueden hacerlo así, ¿no? Igual, ¿no? En gramos, ahí lo he puesto en gramos, ¿no? Y después lo ha puesto en gramos y luego lo convierte a su máquina. No, yo no, a mí, a como lo resuelva yo, ese es el asunto. Y yo lo resuelvo mejor así, ¿no? Lo conservo en kilos, me cuido que esté en kilos todo y saco en kilos, ¿no? Entonces, en kilos me sale 4,16 kilos, ¿no? Ahora, el carburo de sodio, 70 kilos me produce una mol, ¿no? Por dato, 11,2, también puedo saber cuántas moles, pero solamente me están preguntando, determine las moles del gas del acetileno, ¿no? Entonces, 0,17 kilos, ¿cierto? Al respecto, termine las moles del gas acetileno, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que era al 80%, ¿no? 80%. Este 11,2, ¿no? Cuando le sacamos el 80% de pureza, dice, ¿no? 14 muestra 14, el 80% de 14, ahí está, ¿no? 80% de 14 me sale 11,2, ¿no? 80% de pureza, 11, por eso que estoy entrando acá, 11,2. Me sale 4,16 kilogramos de acetileno, del gas acetileno, ¿no? 70 kilogramos produce una mol, 11,2, ¿cuánto producirá? Produce 0,16 kilomol, ¿no? Kilomol, ¿no? Kilomol. Estos 0,16 kilomol, lo expreso en mol, para llevarlo a gramo, sería 160 gramos mol, o 1,6 por 10 al cuadrado, mol gramo, ¿no? Mol. 1,16, 1,6 por 10 al cuadrado mol. ¿Listo? Bien. Vamos ahora a ver el ejercicio 8, y en el ejercicio 8 tenemos primero balance. Una vez que balanceo, tengo que calcular quién es el reactivo limitante, lo puedo hacer en aspa, siempre cuidando las unidades, ¿no? Tonelada, 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 tonelada. Entonces me va a salir que este es menor. ¿Quién? El amoníaco. El reactivo limitante es el amoníaco. Todos los cálculos se hacen con el reactivo limitante. Me están diciendo cuánto de urea se forma. Estequiométricamente 2 por 17 de amoníaco genera 60 de urea, ¿no? Toneladas, toneladas. Me cuido las toneladas. En las unidades de masa. Por dato, 68 toneladas de amoníaco, ¿cuánto producirá? Y me sale 120 toneladas. Esto es teórico, es estequiométrico, 120 toneladas. Porcentaje de rendimiento será 120 toneladas, es el 100%, el 90%. ¿Cuánto será? 90 toneladas, que es lo que me ha salido, ¿no? Que 90 toneladas, ese es el dato, ¿no? Me está preguntando si se ha obtenido 90 toneladas, ¿no? ¿No? No ven acá, si se ha producido 90, ese es el dato real, ¿no? Lo real es 90 toneladas, ¿qué porcentaje será? Y sale 75%. Pueden hacerlo así o pueden, ¿no? Lo mismo, aplicado lo mismo, ¿no? Relaciones estequiométricas, gramos, toneladas. Para hallar el reactivo limitante, la relación de masas estequiométricas,
el dato entre la masa estequiométrica, el dato entre la masa estequiométrica, y el que sale menor, ese es el reactivo limitante. Entonces, con el reactivo limitante calculamos el producto urea. La urea ha salido 120. 90 entre 120, ¿no? Aquí nosotros lo hemos hecho utilizando la regla de 3. ¿No? Bien. Vamos a ver en este ejercicio, tenemos la blenda, a partir del, ¿no? Es un mineral que se obtiene para la producción de zinc. Entonces, esta es la blenda, y nos da el óxido de zinc, y de ahí se sigue el proceso a obtener zinc. En una prueba de laboratorio de una planta de producción de zinc destinada a la fabricación de pilas, se realiza la tostación de 1 kilo de una muestra que tiene 48,5% de esta blenda. La blenda es el fefo. Entonces le sacamos primero el porcentaje de pureza, ¿no? 1 kilo es 1000 gramos, 48,5% será 485 gramos de blenda. Ese es el porcentaje de pureza. Ya sabemos el porcentaje de pureza, la masa es 485, según aplicando el porcentaje de pureza. Entonces vamos a la estequiometría. Primero balance, está balanceado. Aplicamos estequiométricamente. El peso fórmula de esta blenda es 2 por 97, genera 2 por, el peso fórmula de este es 81. Por dato del problema, tenemos que es 485 gramos, ¿no? Aplicándole el porcentaje de pureza. 480, ¿cuánto producirá de óxido? Entonces nos sale 405 nada más de óxido. Ese es lo teórico. Interpretamos rendimiento, ¿no? 405 es porque es teórico, el 100%. Pero si me dicen por dato que el rendimiento ha sido el 80%, ¿cuánto será realmente? Lo que realmente se ha obtenido es 324 gramos. Si me lo piden en kilogramos o en toneladas o en lo que fuera, yo lo he trabajado en gramos. Tengo que llevarlo a la unidad de masa que me están pidiendo, ¿no? Ya está la respuesta. ¿Listo? Profesora, disculpe el receso, profesora. Ya, muchas gracias. Entonces, ahí están las claves. Por favor, las claves 1D, 2D, 3C, 4A, 5C. Calculen 2D, 3C, 4A y 5C. Gracias. Agradezco la atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Bueno. Preguntas, me retiro.